A lo largo de la historia, las ciudades sitiadas se han ganado un lugar de privilegio en la construcción de la historia. Más aún, diría yo que son los asedios los que crean y sostienen el imaginario colectivo que exhibe la voluntad o no de sostener una lucha. Una ciudad sitiada es algo más que una ciudad. Una ciudad sitiada es una ciudad cuyos hombres y mujeres no tienen opciones, cuya única posibilidad es resistir en pie, aunque más no sea un día más. Los ejemplos son infinitos: Masada frente a los romanos, o Tiro frente a Alejandro Magno en la antigüedad, o Montevideo frente a los federales, por citar un caso geográficamente más cercano, o Stalingrado frente a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No importa ni el lugar ni la época, todos exhiben esa cosa que los diferencia de otros momentos de una guerra, el no pasarán, o el libres o muertos, que ya se sabe son consignas, pero que quedan grabadas para siempre, y no solo en el recuerdo vívido de quienes resistieron el sitio, sino que además transformarán en historias y en mitos para las generaciones que no vivieron esa guerra. El sitio a Dresor formará parte de la historia de ese selecto grupo de ciudades que lograron resistir y en su resistencia se convirtieron en un ejemplo y también en un símbolo. 125.000 civiles y 7.000 soldados estuvieron rodeados por el ISIS en Dresor desde el 14 de julio de 2014. Y hagamos honor a la verdad, no solo rodeados por el ISIS, sino también por los estadounidenses, porque es oportuno no olvidar aquel bombardeo de la coalición occidental que se llevó la vida de 60 soldados de la base aérea de Dresor y que le permitió a los yihadistas cortar en dos a la ciudad. Con franqueza, y dicho sea de paso, nunca creímos la afirmación estadounidense de que habían cometido un error. Lo concreto es que sus habitantes estuvieron 38 meses sosteniendo un punto en el mapa hasta que el 5 de septiembre, es decir, la semana pasada, finalmente se logró cortar el cerco yihadista en la parte occidental de la ciudad. Terminó el aislamiento de Dresor, donde miles sufrieron hambre, sed y falta de asistencia sanitaria, porque la única forma de mantenerlos con vida era, y cuando se daban las condiciones, arrojarles víveres con paracaídas. Y sin embargo, nuestra prensa convencional, la que insiste con la figurita de la guerra civil, jamás se dio cuenta de semejante hecho de resistencia colectiva. ¿Por qué los medios masivos de comunicación nunca consideraron noticia el cerco a esta gran ciudad? Sencillamente porque no encajaba en la política editorial de demonización del ejército sirio y porque los miles y miles de sitiados querían que su país siguiera siendo gobernado desde Damasco y no desde Raqqa. Y también, ¿por qué no decirlo?, porque Dresor planteaba, y aún plantea, otras preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿quiénes le compraban a Daesh el petróleo que se producía allí? ¿Quiénes facilitaban la logística y los canales financieros que les permitía a los terroristas engrasar su maquinaria económica con la que pagaba armas y mercenarios? Y la respuesta sucede que atañe a turcos, israelíes y europeos con las obvias bendiciones norteamericanas. Pero otro costado interesante para destacar de este proceso fue y es la absoluta carencia de planes y de propuestas de ayuda a los civiles sitiados en Dresor, tanto por parte de la llamada coalición occidental como de las habituales ONGs de ayuda humanitaria. No hubo ni hay ni una sola propuesta. Las habituales preocupaciones de Londres, de París o de Washington referidas a los llamados corredores de ayuda parecieron haber sido un atributo exclusivo de las ciudades controladas por el yihadismo, pero no existe ni existió cuando los civiles en peligro formaban parte de la resistencia. Y aquí vale la pena destacar la declaración de Igor Konashkov,
que es un vocero del Ministerio de Defensa ruso. Dijo textualmente: después de la liberación de los poblados que estaban en manos de los yihadistas, los medios occidentales por alguna razón vuelven a un estado de calma informativa, mientras los humanistas más activos europeos registran una amnesia total. Es un mensaje directo. Claro, uno luego podría enumerar los valores prácticos de la ruptura del cerco agresor. Se podría hablar de la recuperación de los campos petroleros, de la proyección estratégica para el control de la frontera con Irak. Se podría abundar sobre la importancia del control de la cuenca del Éufrates, del agua y de la recuperación de la esperada en la agricultura local. Y sin embargo, estaríamos perdiendo de vista paradójicamente lo que no se ve, que es lo simbólico, que es el sitio de Dresor como la simiente de un relato que trata sobre la liberación y la resistencia dentro de una guerra de liberación, porque de eso se trata la guerra en Siria, de una guerra de liberación nacional. Porque cuando ninguno de nosotros esté en este mundo y la gente del futuro se refiera a la guerra de Siria y al sitio de Dresor, de seguro habrá un lugar para el orgullo para quienes lograron resistir y orgullo para con quienes murieron en la porfía de la resistencia. Orgullo por el heroísmo colectivo de los anónimos que se sostuvieron en el lugar, y también orgullo por el nombre y apellido de Hassan Saleh, quien con sus hombres de la Brigada 137 pusieron fin a esos 3 años de sitio. Por eso vale hoy esta columna, que más que columna yo diría es un homenaje a los hombres, a las mujeres y a los soldados de Dresor que se ganaron legítimamente el derecho a un capítulo propio en los libros de historia del futuro.